Ok, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a continuar con las exposiciones del canal Espacio Médico, gracias a nuestro director académico, el doctor David Espinosa. El día de hoy vamos a abordar el tema de VIH y SIDA. La expositora, quien les habla, es Keren Machuca. Entonces, vamos a comenzar. Este es un breve resumen de qué temas vamos a abordar sobre el concepto, epidemiología, etiología, factores de riesgo, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y algunas preguntas para poder ejercitar nuestras memorias. ¿Ok? Entonces, para comenzar, pues el VIH es un virus que va a atacar el sistema inmunitario y va a generar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, y va a ser la fase más avanzada de la enfermedad, ¿no? Las células dianas van a ser estos linfocitos CD4, los glóbulos blancos, que sobre todo están encargados de nuestra inmunidad. Entonces, al atacar a estas células, pues se van a debilitar y va a permitir infecciones oportunistas, ¿no? Por otro lado, también es importante recordar que el primer caso de VIH se dio en 1981, cuando se vio a un paciente que tenía una neumonía bastante rara, ¿no? Y también tenía un cáncer en piel que ahora conocemos como sarcoma de Kaposi. Y algo que se vio en este paciente como una característica era de que era un paciente que pertenecía a una comunidad que tenía relaciones con su mismo género. Por otro lado, se nombró el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en 1982 y tras poder encontrar el origen de este virus, se reconoció que este virus era similar al virus de inmunodeficiencia en simios que los tienen los primates en África. Entonces, más o menos se dio la hipótesis de que tras haber cazado estos primates, tras el consumo de esta carne infectada, se había contraído esta enfermedad, ¿no? En 1983 aisló un paciente con linfadenopatías y en 1984 se demostró que el agente causal era el SIDA, ¿no? En 1985 se dio la primera prueba de VIH que es el ELISA. En el 87 se dio el Western Blot y para 1995 se creó el primer inhibidor de proteasa, que es el saquinavir, indinavir y otros retrovirales, ¿no? En el 2004 se instauró el tratamiento del Targa. Entonces, para ver un poco acerca de la epidemiología, vamos a ver que esta enfermedad se va a dar sobre todo, va a tener una gran incidencia en pacientes entre los 20 a 30 años, ¿no? Y la región más afectada es África subsahariana, donde se han registrado alrededor de dos tercios de los casos totales de VIH y casi el 75% de muertes por SIDA. En el caso de América Latina, según la PAO, em, hemos visto que el número de infecciones se ha aumentado en un 9% del 2010 al 2023. Por otro lado, vemos acá un esquema que nos menciona que en el caso del Perú había aumentado en un 69% del 2010 al 2021, ¿no? Por otro lado, también las poblaciones claves incluidas aquí eran hombres que tenían sexo con hombres, mujeres de transgénero y trabajadoras sexuales, ¿no? Estas representan más de la mitad de nuevas infecciones y en el Caribe suponen casi la mitad de las nuevas infecciones. El número de muertes por SIDA ha disminuido en un 42.000, en 42.000 en 2010 a 30.000 en 2023. Y sobre todo, aquí es muy importante ver esta cifra, ¿no? Alrededor del 12% de las personas con VIH en América Latina desconocen su infección. Y por otro lado, aproximadamente un tercio se diagnostica tarde, cuando ya tienen un recuento de linfocitos CD4 menor a 200. Entonces, hoy en día la cobertura de tratamiento antirretroviral en América Latina es del 73%, mientras que en el Caribe es del 70%, ¿no? Entonces, el avance de la cobertura del tratamiento ha mejorado, por así decirlo. Ahora, sobre este virus es importante conocer a qué familia pertenece, a qué género pertenece, para poder conocer cómo es que se da la patogenia, ¿no? Este es un virus de tipo ARN monocatenario, tiene una cadena simple, pero que este es doble a la vez, como vemos en imagen, ¿no?
Esta es una sola cadena, no están unidas como en la cadena de ADN, pero a la vez están divididas, ¿no? Ahora, este pertenece a la familia Retroviridae, al género Lentivirus, y bueno, su especie es el VIH. Este va a tener dos tipos, el VIH-1 que va a ser el frecuente y el VIH-2 que va a ser el menos frecuente, ¿no? Y se van a ver en poblaciones específicas. El VIH-1, el grupo más importante aquí va a ser el tipo M. Entonces, entre los principales genes del VIH vamos a ver que tenemos por ejemplo, ¿no? El gen ENT, que va a sintetizar la glicoproteína 120 y GP41, que son proteínas que van a ayudar en la infección porque se encuentran dentro de la envoltura del virus. Por otro lado, tenemos al gen GAG, que sintetiza el P24 y es una proteína de la nucleocápside. El gen POL, que sintetiza la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa, que van a ser importantes sobre todo tanto en la retrotranscripción del genoma viral, en la activación del RNA y también en la integración del genoma viral retrotranscrito, ¿no? Y el gen TAT, que, bueno, sintetiza la proteína TAT, que va a ser bastante importante en la transactivación. Ok, entonces ya hemos conocido acerca de este virus y vamos a conocer acerca de cómo es que se da la patogenia, pero sobre todo es importante reconocer los factores de riesgo. Decíamos que este virus se veía sobre todo en una población que tenía relaciones sexuales entre su mismo género. Esto es lo más frecuente, por así decirlo, lo que más se conocía. Pero también hay casos en los cuales se puede obtener este virus por no contacto a través de relaciones sexuales. Por ejemplo, a través de la vía parenteral, cuando se hacen transfusiones o trasplantes de tejidos que están contaminados, ¿no? O cuando se usan o se tienen accidentes con materiales como inyecciones que no han sido esterilizados y que pues han sido utilizados y están contaminados por un paciente que ha tenido VIH. Y otra cosa muy importante, ¿no? El tipo de contagio, tipo vertical, que se da sobre todo en mujeres embarazadas, ¿no? En pacientes gestantes. Eso se puede dar de tres tipos, ¿no? Si el contagio no se da durante el embarazo, entonces van a haber otras probabilidades de infección que van a ser, por ejemplo, durante el parto. Y si no se da durante el parto la infección al bebé, se puede dar durante la lactancia. Entonces, estos son los métodos en los cuales uno puede contagiarse de VIH. Por otro lado, el hecho de tener relaciones sin preservativos también va a ser un factor de riesgo, padecer otras infecciones de transmisión sexual o incluso otras infecciones como la tuberculosis o el consumo de drogas con agujas, materiales contaminados, entre otros, ¿no? El hecho de estar expuesto como personal de salud también va a indicar un factor de riesgo para que esta persona pueda tener un alto porcentaje de verse contagiado de VIH, ¿no? Respecto a la fisiopatología y a grosso modo, porque tenemos que abordar otros temas, pues van a haber 7 pasos, ¿no? 7 fases. En primer lugar, la adhesión, donde en este caso vamos a ver que el virus, pues con las glicoproteínas de superficie, la principal, la GP120, se van a unir al receptor de su célula diana que decíamos que era la CD4, ¿no? Entonces, este se va a adherir por medio de la superficie del linfocito CD4 y el siguiente paso va a ser la fusión, ¿no? Este virus se va a fusionar em, a la membrana del linfocito CD4 y va a entrar a el material genético, el ARN, hacia la célula, ¿no? En tercer lugar, vamos a ver la transcripción inversa dentro del linfocito CD4. Este va a liberar su contenido de ARN, su material genético,
Y la conversión de ARN a ADN se va a dar por medio de la transcriptasa reversa, ¿no? Luego, también vamos a ver que este material se va a dirigir hacia el núcleo y va a generar la multiplicación. En el núcleo va a ensamblarse y va a permitir la producción de linfocitos CD4 infectados. Entonces, este material va a salir hacia el ensamblaje, ¿no? Y aquí vemos un virus que aún no es infeccioso, es inmaduro porque no ha sido totalmente ensamblado, pero luego, en el siguiente paso, en el paso de la gemación, ya vemos un VIH que ha sido formado, impulsado hacia el exterior con un nuevo material genético y este va a ser un virus ya infeccioso. Y así es como se va a dar la replicación. Ok, déjenme borrar esto y vamos a continuar. Entonces, decíamos que se da la infección, ¿no? Tienes el primer contacto por haber tenido relaciones sin protección. Este periodo, que va a ser de semanas, se le va a conocer como el periodo ventana. No podemos verlo acá, pero vamos a simular que lo tenemos por acá. Ok, entonces tenemos aquí el periodo ventana y vamos a ver que conforme pasen las semanas, la infección se va a agudizar. El- los linfocitos CD4 van a caer y la viremia, es decir, el virus, el contenido de virus, la concentración de virus va a ir aumentando. Este periodo es corto, dura alrededor de algunas semanas, algunos meses, unos 2 meses quizá, y se le va a reconocer como una fase aguda. Esta fase aguda, pues, puede ser asintomática o puede dar un síndrome retroviral agudo. Luego sigue la fase o periodo de latencia, que es una fase que puede ser crónica, sintomática o puede presentar linfadenopatías generalizadas persistentes. Aquí vemos que el linfocito CD4 se ha estabilizado, no quizás el porcentaje en el que estaba inicialmente, pero sí se ha estabilizado, está prolongado, tiene una meseta y la viremia ha disminuido, ¿no? Luego, después de algunos años, esto va a evolucionar, ¿no? Va a evolucionar hacia una fase, una tercera fase de infección sintomática o temprana, ¿no? Donde ya vamos a ver infecciones oportunistas, donde vamos a ver una caída total del CD4 menor a 200 e incluso una mayor viremia, ¿no? Como vemos en la siguiente imagen de acá. El periodo de ventana, decíamos, has tenido un contacto con una persona infectada, luego de las semanas se da una fase aguda donde hay un aumento de la viremia y una disminución del CD4, luego seguido de una fase crónica de infección crónica de tipo 2, donde vamos a ver una estabilización del CD4 junto con un una viremia también estabilizada. Y luego, pasados los años, vamos a poder ver una fase de tipo SIDA, donde se va a reconocer sobre todo por infecciones oportunistas. Entonces, para continuar, según el recuento de el linfocito CD4, vamos a poder clasificar la fase en la cual se encuentran nuestros pacientes, ¿no? Decíamos que hay un estadio clínico 1, pero también dentro del crónico vamos a ver estadio clínico 2 y 3, ¿no? Que este puede variar. Alrededor de el estadio clínico 1 puede tener el paciente un recuento de linfocitos CD4 de alrededor 500, ¿no? Entonces, este puede estar asintomático o, como mencionábamos, puede tener una linfadenopatía generalizada persistente. Así también, cuando estos bajan de entre 200 a 499, pueden presentarse dos estadios. Un estadio de pérdida moderada de peso idiopático menor al 10%, que es el estadio clínico 2, donde vamos a ver también algunas infecciones recurrentes de las vías respiratorias, como la sinusitis, la amigdalitis, la faringitis, la otitis media, la herpes zóster, la quelitis albunaris y entre otras. Sí. Ahí, si quieren, le pueden poner pausa para que vean todas las manifestaciones clínicas, las puedan reconocer y cuando tengan a su paciente también puedan reconocer eh,
quizás sí de una manera visual, probablemente en qué estadio pueda estar este paciente, ¿no? Por otro lado, tenemos el estadio clínico 3, donde también va a haber una pérdida de peso idiopático, pero esto va a ser más agravado, ¿no? Más del 10%. Y aquí vemos diarrea crónica idiopática por más de un mes, fiebre persistente, candidiasis oral, entre otras infecciones, ¿no? El estadio 4 es el estadio SIDA, donde decíamos que la carga del linfocito CD4 ya ha disminuido menor a 200. Y es aquí donde se van a dar múltiples infecciones oportunistas, entre las cuales vamos a ver unas en específico, como por ejemplo la criptococosis, la neumonía por Pneumocystis jirovesi, que era, no sé si recuerdan, la neumonía que había presentado el primer paciente, el primer caso de VIH por el cual fue reconocida esta patología, ¿no? Entonces, como les mencionaba, ¿no? Van a haber infecciones oportunistas en todo el sistema. En este estadio SIDA, donde, bueno, es reconocido como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, quiere decir que van a haber múltiples infecciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede haber una infección en ojos por citomegalovirus, una retinitis por citomegalovirus. A nivel neurológico, puede haber una infección por toxoplasmosis, criptococosis, meningia, linfoma, chagoma, tuberculosis cerebral. En los pulmones podemos ver una neumonía por Pneumocystis jirovesi, una tuberculosis o incluso una histoplasmosis. A nivel de intestinos, una infección por citomegalovirus o criptosporidiosis o linfoma. En piel podemos ver el sarcoma de Kaposi, sífilis, molusco, histoplasmosis, herpes simple. En boca, la candidiasis, bastante común, leucoplasia vellosa oral, herpes orofaringea. En hígado podemos ver también herpes, sarcoma de Kaposi, y en genitales podemos ver virus del papiloma humano, el VPH, candidiasis o sífilis. Ok, entonces entre las infecciones oportunistas, como mencionábamos, ¿no? A nivel neurológico podemos ver la neurocriptococosis o la toxoplasmosis. En el caso de la neurocriptococosis, vamos a identificarla en este estadio de SIDA con una cefalea intensa, signos de hipertensión endocraneana y trastorno progresivo del nivel de conciencia. El agente etiológico es Streptococcus neoformans y aquí muy importante reconocer que el tratamiento es anfotericina B más fluconazol. En la toxoplasmosis, la clínica va a ser cefalea, trastorno progresivo del nivel de conciencia y focalización neurológica, ¿no? El agente etiológico es Toxoplasma gondii y el tratamiento de elección puede ser pirimetacina, 200 miligramos vía oral dosis de ataque y luego las siguientes dosis, ¿no? Y a nivel respiratorio tenemos la neumocistosis por Pneumocystis jirovesi, que es lo más frecuente, y la clínica va a ser de síntomas respiratorios, disnea, fiebre, pérdida de peso, y el tratamiento es el que podemos evidenciar, ¿no? De casos, tanto de casos leves como de casos severos. Ok, y para el diagnóstico, lo que nos dice el algoritmo, según la norma técnica del MINSA, es que primero vamos a tener pruebas diagnósticas, ¿no? Estas pueden ser pruebas rápidas o pruebas directas, ¿no? Confirmatorias. Tenemos las pruebas rápidas, la ELISA de cuarta generación, la quimioluminiscencia, la inmunofluorescencia, indirecta, la IFI, el Western blot y entre otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si viene un paciente y ha tenido contacto de riesgo, se le hace una primera prueba rápida y si esta sale reactiva, pues podemos optar por una segunda prueba, ¿no? Que puede ser una prueba ELISA o puede ser otra prueba rápida. Si esta sale reactiva, pues ya es la prueba, se pasaría a dar una prueba confirmatoria, que podría ser la inmunofluorescencia, la IFI, y con esto, si encontramos un caso positivo, estaríamos confirmando el caso de infección por VIH. Pero si, por ejemplo, tenemos un caso de contagio
una primera prueba rápida y esta sale no reactiva, podríamos simplemente considerar que no está infectado o que el paciente se encuentra dentro de un periodo de ventana. Por lo cual podríamos, en el caso de que salga reactivo, podríamos considerar una segunda prueba rápida y evaluarnos. Si esta es reactiva, confirmarla por medio de una prueba confirmatoria como la IFI, ¿no? En el caso de que se dé un Western blot, también es una prueba donde puede salir positivo, negativo, indeterminado. Si no sale positivo, pues es una prueba confirmatoria de que este paciente es infectado por VIH. Pero si nos sale indeterminado, entonces deberíamos repetir esta prueba de 3 a 6 meses después de la prueba que se ha realizado, porque probablemente este paciente esté en un periodo de ventana. Ok. Y es el escenario que se nos plantea en la norma técnica, ¿no? Se ofrece la prueba y resultado en un lapso no mayor de 20 minutos en el lugar de la atención. Si se tiene una prueba rápida reactiva, en este caso, ok. Entonces, en este caso, si la prueba rápida es reactiva, se hace una segunda prueba reactiva y se reporta como reactivo para brindar el tratamiento, ¿no? En un plazo no mayor de una semana. Y aquí tenemos también otros casos en el cual ya hemos abordado en el algoritmo. Sobre el tratamiento, pues el esquema de elección es el tenofovir, la vibudina y dolutegravir, una tableta, ¿no? Cada 24 horas. Es decir, estos tres medicamentos se encuentran dentro de una tableta, es una dosis fija. Es el tratamiento de primera línea antirretroviral. Y tenemos otros tratamientos en el caso de que, por ejemplo, haya una contraindicación al uso de Favirenz y se puede utilizar tenofovir, citabina y lopinavir o ritonavir en una tableta de tenofovir cada 24 horas con tricitabina y dos tabletas de lopinavir más ritonavir cada 12 horas, ¿no? Y en esos casos específicos, ya sea considerando basados en tenofovir, basados en abacavir. Y también, como les mencionaba, ¿no? Hay algunos estadios los cuales, debido a la baja defensa del paciente, o que se encuentra en un estado de inmunosupresión, se pueden dar infecciones oportunistas y una de ellas es la tuberculosis. Es por eso de que se debe dar un esquema de terapia preventiva para tuberculosis en pacientes con VIH, ¿no? Que en primera línea tenemos la isoniazida diaria durante unos 9 meses, ¿no? Así también es recomendable hacer la vacunación en pacientes adultos con infección de VIH, en pacientes adultos. Sobre todo la tétano, un 0,5 mililitros intramuscular, tres dosis de 0, 2 y 6 meses cada 10 años, ¿no? El refuerzo. Hepatitis B, también la dosis recomendada de 40 UG, por lo que se debe colocar una dosis de 20 UG mililitros en un frasco de ampolla intramuscular en cada hombro.
y se debe repetir la dosis el primer y segundo mes de la dosis inicial. El esquema es de 0, 1, 2 meses, ¿no? Ok. Y la vacunación con la influenza, que es anualmente con vacuna inactivada, 0,5 mililitros intramuscular. Ok. Y por otro lado, también vamos a tener, en el caso de pacientes, de personas, mejor dicho, que han tenido una exposición a personas que contienen esta enfermedad, ¿no? Que tienen VIH. En este caso, el esquema para personas va a ser según su ocupación, ¿no? Si es personal de salud y si no lo es. En el caso de no, esta exposición no sea ocupación de tipo ocupacional, es decir, una persona que no tenga un contacto con personas contagiadas con VIH de tipo ocupacional, pues este va a ser el esquema, ¿no? Tenofovir, emtricitabina y lopinavir o ritonavir. Em, y en el caso de pacientes personas que han tenido posexposición debido a que es parte de su trabajo, pues podemos ver casos fuente con VIH positivo, serología desconocida, con tenofovir, emtricitabina, más lopinavir, más ritonavir, ¿no? Estas dos tabletas, la primera cada 24 horas y la segunda dos tabletas cada 12 por un periodo de 4 semanas. Entonces, vamos a pasar, uy, ya, ok, vamos a pasar al siguiente tiempo, que es el tiempo de las preguntas, para poder de alguna manera consolidar todo lo que hemos escuchado. En este primer caso tenemos a este paciente, él es Carlos, tiene 23 años, pero si nos menciona algo aquí bastante interesante, ¿no? Se nos dice que es una persona promiscua, es decir, tiene una vida sexual bastante desenfrenada, ¿no? Jude por historia de Disney de 2 meses de evolución. Toseca, Muget de reciente aparición, tiene una prueba de ELISA de cuarta generación que confirma la infección por VIH. Entonces, esta prueba ELISA de cuarta generación es el primer paso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta prueba? La prueba ELISA va a tener como fin poder reconocer el antígeno P24 del virus de VIH como lo vemos acá, ¿no? La de cuarta generación en específico va a evaluar el antígeno P24, así como a antígenos IgG y IgM, ¿no? Entonces la respuesta es el antígeno P24. Perdón, dije, sí, está bien. Inmunoglobulina G y inmunoglobulina E. Ok, la siguiente pregunta nos dice que ¿cuál es el esquema antirretroviral de elección de primera línea actualmente en el Perú? Y esto es una pregunta clave, bastante clave y que debemos conocer. Todos debemos conocer. Dolutegravir más tenofovir más la divudina. Una tableta cada 24 horas, ¿no? Ese es el esquema. Esa es la dosis fija combinada, ¿no? Y ahora, si quieren ser un poco más específicos con las dosis, dolutegravir 300 miligramos, la vibudina dolutegravir 50 miligramos, tenofovir 300 miligramos y la amibudina 300 miligramos, ¿no? Que vienen en un comprimido. La siguiente pregunta, bueno, ya se sopló ahí la respuesta, pero igual vamos a explicarla, ¿no? En este caso nos dice que el criterio para inicio de terapia antirretroviral en la actualidad es, y aquí vamos a ver algo bastante importante, ¿no? Es que el criterio para comenzar la terapia antirretroviral es, primero, si esta persona ha tenido un contacto con una persona infectada, tiene ya sintomatología, entonces, independientemente del recuento de CD4, que sí va a ser importante obtenerlo, es importante realizar un inicio precoz de la carga, ¿no? Entonces, independientemente del recuento de CD4 y la carga viral del VIH, es cuando vamos a utilizar la terapia antirretroviral, ¿no? Que la respuesta es la respuesta A. Aquí hay una tabla que nos puede, bueno, sabemos que
Tratamiento para VIH puede ser múltiple, ¿no? Hay varios tipos de tratamiento, el que conocemos, el que decíamos así, que es el de primera línea, pero hay otros, ¿no? En este caso está hablando del tratamiento del TAR, pero sobre todo aquí vamos a ver la comparación entre pacientes que han tenido un inicio precoz de este tratamiento y otros que no han tenido. Y vamos a ver cómo las enfermedades oportunistas han sido menores en pacientes que han tenido un inicio precoz a comparación de aquellos que no han tenido un inicio precoz de tratamiento. Es por eso que es importante, independientemente del recuento de CD4, iniciar este tratamiento. Ok, entonces nuevamente aquí se nos sopla. Déjenme un momento, por favor. Ok, entonces en la siguiente pregunta se nos dice, recién nacido hijo de madre infectada por VIH que no recibió tratamiento antirretroviral. No recibió tratamiento antirretroviral para prevenir la transmisión madre y niño de VIH. Aunque decíamos que puede ser por el embarazo, durante la gestación, puede ser durante el parto o incluso también puede ser durante la lactancia. ¿Cuál es la conducta en la madre y en el recién nacido? Aquí vamos a tener que en primer lugar, se debe iniciar eh, la dosis de sidobudina en el recién nacido por alrededor de unas más de 4 semanas, ¿no? Aquí se nos dice, especifica que son 4 semanas. Entonces descartaríamos la primera, ¿no? Por otro lado, la madre es la que debe recibir un tratamiento, ya sea el tratamiento Targa o otro tipo de tratamiento de los diferentes esquemas para el VIH, que en este caso puede ser Raltegravir, Tenofovir o emtricitabina de emergencia y bueno, lo que sí debemos controlar es suspender la lactancia materna, ya que estamos hablando de un tratamiento de profilaxis para el recién nacido y si lo exponemos a la lactancia materna, pues esto podría, si el bebé no ha obtenido el virus mediante la gestación ni mediante el parto, entonces estaríamos previniendo que esta afectación, este contagio se dé mediante la lactancia materna, ¿no? Entonces la respuesta es la D. Ok, la siguiente pregunta nos dice, mujer de 30 años, VIH positivo, hace 15 días, perdón, presenta fiebre y cefalea. Examen, signos meningios presentes, ¿no? Decíamos enfermedades oportunistas. Está la tuberculosis, eh, que puede afectar al cerebro, puede haber una criptococosis, puede haber una toxoplasmosis, pero aquí ya se nos da algo bastante interesante, ¿no? El cultivo, ya se nos da el resultado del cultivo del líquido cefalorraquídeo que ha sido positivo a Cryptococcus neoformas, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento de inducción para la meningitis? Decíamos que el tratamiento es anfotericina B más fluticasona. Ok, la siguiente pregunta dice, un paciente adulto con VIH, ¿cuál es la terapia antimicrobiana de elección para el tratamiento de toxoplasmosis aguda? Que también lo vimos hace ratito, ¿no? En este caso, pues, el- debemos identificar, ¿no? La triada de la toxoplasmosis agudas por el agente etiológico de Toxoplasma gondii va a ser fiebre, focalización y convulsiones, ¿no? Y el tratamiento, pues, va a ser pirimetamina más sulfadiazina. Entonces, la respuesta es la B. La siguiente pregunta. Una mujer consulta por haber sufrido una agresión sexual hace 3 horas en cuanto a la profilaxis post-exposición. ¿Ok? Al VIH. Señale la respuesta incorrecta. La duración debe ser 28 días, debe hacerse una serología frente al VIH al inicio y al terminar la profilaxis. La evidencia de la utilidad de este tratamiento no está basada en ensayos clínicos y el tratamiento es tenofovir intravicina, ¿no? En este caso, pues, la profilaxis post-exposición, decíamos que sí puede ser tenofovir intravicina, pero también decíamos que, pues,
En este caso, está acompañado de otros fármacos, ¿no? Como lopinavir y ritonavir. Entonces, la respuesta incorrecta sería la D. Siguiente pregunta. Un paciente con infección por VIH en tratamiento antirretroviral presenta en un análisis rutinario 560 copias de ARN VIH1. Se encuentra sintomático, los CD4 se encuentran estables en 280 milímetros eh, cúbicos y se asegura tomar correctamente el tratamiento. La actitud a tomar adecuada es, entonces, en este caso, leamos las alternativas. Determinar niveles plasmáticos de los fármacos para asegurar que estos se encuentran dentro de los márgenes terapéuticos. Ya. La B nos dice repetir la carga viral en unas semanas para confirmar si se trata de un blip. Ok. Hacer un estudio de resistencia genotípico para verificar la existencia de mutaciones de resistencia a los fármacos usados e identificar el tratamiento ante la eventualidad de un fracaso en una paciente con infección VIH avanzada. Entonces, en este caso, pues un blip se trata de un aumento de la viremia, ¿no? Que se puede dar así, que puede darse en algunos pacientes, ¿no? En este caso, se trata de un paciente con carga viral detectable, con pocas copias. Probablemente se trate de un blip. El primer paso es comprobar que el paciente tomó la medicación bien y repetir la analítica en unas semanas, ¿no? Lo que tendríamos la respuesta de tipo B. Por otro lado, también con respecto a esta pregunta, ¿por qué las demás son falsas, no? Bajo el mismo tratamiento, eh, pues podríamos descartar la respuesta C, ¿no? D, ¿no? Que dice intensificar el tratamiento ante la eventualidad de un fracaso. No, porque se nos está diciendo que puede haber un caso, bueno, el recuento está en 560 copias, ¿no? Ok, muy bien. La siguiente pregunta. Una chica de 20 años acude a consulta con un cuadro agudo de fiebre, adenopatías cervicales y rash cutáneo. Según refiere la paciente, hace 3 semanas tuvo una relación sexual que pudo ser de riesgo para contraer el virus de VIH. Indica cuál de las siguientes respuestas es verdadera. Ok, entonces, en este caso nos presenta un caso clínico de una paciente que presenta, que ha tenido un contacto de riesgo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué ha tenido en contacto de riesgo, no? ¿Cuál es el primer paso que vamos a tomar? Pues en este caso, si el test de ELISA para diagnosticar VIH en la paciente fuera negativo, podríamos determinar otra técnica, ¿no? PCR, la carga viral en sangre. Entonces, sobre todo porque para el diagnóstico del VIH se realiza como una prueba de screening el ELISA, que presenta una sensibilidad mayor al 99,5%, pero una baja especificidad, por lo que hay que confirmarla por medio, por ejemplo, de un Western blot. Y asimismo, los anticuerpos pueden ser negativos por encontrarse en un periodo de ventana, por lo cual es útil realizar un PCR, ¿no? Para ver la carga viral. Entonces, en este caso, la respuesta es la E. Siguiente, neumonía en VIH. Fácil, ¿no? Tenemos una imagen también. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente en VIH? Es el Pneumocystis jirovecii, ¿no? Aquí, la siguiente pregunta nos dice, varón de 24 años de edad, soltero, 2 meses antes presentaba diarrea acuosa de 3 a 6 veces por día, sin moco, sin sangre, ¿no? Podríamos ahí descartar una enfermedad diarreica, ¿no?
no nos dice nada de que haya viajado ni nada, por lo que no presentaría una disentería, ¿no? Y no tiene moco, no tiene sangre. No nos menciona algo acerca de ingesta de alimentos, entonces podríamos ahí descartar un tipo de infección. Hace 2 días se agrega náuseas, vómitos y cefalea global. Al paciente, al examen, adelgazado, pálido, deshidratado, presión arterial de 90-60, frecuencia cardíaca 110 por minuto, frecuencia respiratoria 26, mucosa oral seca, candidiasis oral, abdomen excavado, blando, dolor difuso. El examen de laboratorio más importante es, entonces, decíamos, estamos en el caso de un paciente con VIH. Quizás hubiera sido un poco más de ayuda que nos den, no sé, que haya tenido un antecedente de contacto o un antecedente sobre su vida sexual, pero no se nos da. Estamos en el tema de ver esta clínica, ¿no? Diarrea cosa de 3 a 6 veces por día. Además se encuentra deshidratado, adelgazado, pálido. Entonces podríamos sospechar de un VIH. Y decíamos que el examen de laboratorio más importante a realizar, pues va a ser no un dosaje de CD4, sino una prueba un poco más específica, una prueba rápida, ¿no? Que podría ser el test de ELISA para VIH. Y esa es la respuesta. Ya para casi terminar, la mayoría de las infecciones oportunistas en pacientes con VIH se producen cuando la cuenta de CD4 milímetros cúbicos es inicialmente menor de, y decíamos, en la fase de SIDA, en el estadio de SIDA, es cuando este es menor de 200, ¿no? Menor de 200. Ok. En relación con la infección por el virus de VIH, se considera pareja discordante cuando uno de ellos es la pareja discordante, y aquí tengo una imagen que nos va a ayudar a poder entender esto, es que es cuando un- una de las personas de la pareja es cero diferentes. O sea, quiere decir que no está contagiada, es cero negativa. Entonces, cuando hablamos de una paciente, una pareja discordante, es decir, que no tiene el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, que es VIH cero negativo. Mujer de 25 años con pérdida de 10 kilos de peso en 3 meses, examen adenopatías periféricas múltiples y lesiones blanquecinas de cavidad oral, no, puede ser una candidiasis. El examen de laboratorio BDRL, 1/4 diluciones, ELISA para VIH reactivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? Decíamos que después de una prueba reactiva de ELISA, deberíamos obtener una eh, prueba confirmatoria, ¿no? O bueno, aquí, una prueba rápida, una segunda prueba rápida. En este caso podríamos utilizar nuevamente repetir el test de ELISA para VIH. Y ok, eso ha sido todo. Espero que haya sido no tan extenso porque es un tema que es bastante amplio, pero a la vez no tanto como otros quizá. Y de igual forma siempre es importante porque como veíamos en las estadísticas, pues hay una población amplia en nuestro continente, ¿no? Suscríbanse a este canal de Espacio Médico donde vamos a ver otras patologías, otras exposiciones bastante interesantes para poder prepararnos para nuestro aprendizaje como médicos, como futuros médicos, para poder dar una atención de calidad, ¿no? Mi nombre es Keren Machuca, soy estudiante de la carrera de medicina de 5.º año y eso ha sido todo. Muchas gracias.